estamos a tiempo. Las lecturas creo que lo subiste. Leemos para comenzar esta mañana la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas y el capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículos 23 al 26. El que no está de mi parte, está hablando el Señor Jesús, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malos que él, o más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. ¿Alguien alguna vez había leído esta escritura? ¿Quién lo había leído ya? No llegamos ni al 20%. O sea, es como cuando uno se levanta cada día para ir a trabajar, o los que van, yo ya no, desayunan, toman algo, empieza el día de actividad para no ir con el estómago vacío. Y leer cada día la palabra de Dios es una necesidad. Si usted no lo ve como necesidad, y está grave, quiere que le diga, es grave la situación. Cuando le da lo mismo comer que no comer, algo hay anormal. Porque en lo físico y en lo espiritual va igual. Si no nos alimentamos, no nos fortalecemos, y bueno, vamos a padecer. Más de una vez hemos estado o en una campaña evangelística o en un culto, y alguien manifiesta que quiere rendirse al Señor, que quiere creer en el Señor Jesús. Bien. Pero a veces, no siempre, en el pasar del tiempo, para esa persona es como que no pasó nada, todo sigue igual. Y algunos, después de un tiempo, pareciera que están peor. ¿No le aclara lo que dijo el Señor Jesús? Acá tiene la respuesta. Es verdad, cuando el Señor viene a una vida limpia, despeja todo lo que hay que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y queda bien, no queda peor, queda bien. Queda bien. Una casa limpia no es lo mismo que una casa abandonada, sucia, todas las cosas tiradas por ahí. Pero en una casa es para vivir. Y Dios nos ha hecho para Él, no para nosotros. Dios nos ha creado para Él.
Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Para su alabanza, para su gloria, para que nos ocupemos de Él. Pero si Él ocupa no sé qué lugar por allá, a lo lejos, y hay cosas que se ve que no están funcionando como corresponde. Una casa limpia cuando terminan de limpiarla. Y mañana y pasado, y no digo que habrá que hacer lo mismo, pero igual hay que estar atento, hay que repasar para mantener la limpieza. Pero si una casa queda vacía, es necesario que aquellas vidas que han sido restauradas sean llenadas con la presencia de Dios y reconozcamos que ahora que nos hemos rendido a Él, tenemos dueño, no somos nuestros. No es para un tema, para una poesía, es la vida de todos los días, es lo normal. Vivir enajenados de Dios no es normal. Que sea común es probable, pero no es normal, no es lo que debe ser. Dios no ha ordenado las cosas de esa manera. Y puede ser que con el tiempo, si no nos ocupamos de esa nueva vida que hemos recibido, nos debilitemos, nos distraigamos y no faltará quien se ocupe de que estemos bien distraídos de Dios. Deja que todo vuelva a su lugar, para que todo vuelva a lo que fue antes que Jesús interviniera en nuestra vida. Y dijo el Señor que de la posibilidad es que en el tiempo quien no se ocupa de su nueva vida, y bueno, es como un jardín, para que esté lindo necesita quien se ocupe. Nadie pierde tiempo sembrando yuyos, pero los yuyos crecen y hay que sacarlos. Y si no los sacamos, y si es posible de raíz, no cortarles la pelusa, no, sacarlos de raíz, porque a la semana tiene una fuerza bárbara, lo que es salvaje, y se empieza a llenar como si no hubiéramos hecho nada. Es el trabajo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Y esto es como una regla, una ley que nos acompaña toda la vida. No hay un momento en la vida cuando podemos decir, ahora a vivir. Tranquilo, cambiemos todo el ritmo. Y lo va a notar. Y es ideal, es bueno, es saludable que nos demos cuenta a tiempo para que volvamos a hacer los deberes correspondientes y pongamos cada cosa en su lugar. Ahora vamos a pasar a otra lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios.
realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó. Mirándolo fijamente y con mucho miedo: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope, que era otra localidad, para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Estás hablando del apóstol Pedro. Subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos le contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Ya no podían volver, tenían que esperar al otro día. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope, judíos de ahí. ¿Tenía miedo? No. Pedro era sabio, era previsor y sabía que en la misión que iba podrían surgir dificultades con los hermanos creyentes, pero judíos,
que no se trataban con los que no eran judíos. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que habían reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Ponte de pie, que yo soy un hombre como tú, no soy ningún ángel». Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir?». Interesante la pregunta. Cornelio contestó: «Hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas». Cuando uno lee esto dice: este hombre no era judío, pero era un creyente. Sí y no. Era temeroso de Dios y lo demostraba de la manera que vivía. Era un hombre muy conocido por el cargo que tenía, la responsabilidad, un centurión, era un jefe militar con 100 soldados a su cargo. O sea, manejaba autoridad, manejaba poder. Y era reconocido por un hombre respetado y que respetaba a los demás. Así que las relaciones de Cornelio con la gente y con los que estaban bajo su mando eran muy buenas. Y esto es lo que dicen los enviados por Cornelio cuando dan la referencia de cómo era el patrón. Pedro, versículo 34, tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Dios no hace diferencias, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero.
Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, no a los que lo habían matado, no a los que no creyeron con él, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué querrá decir esto, que descendió sobre todos? Los defensores de la circuncisión, los judíos que habían ido con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los que no eran judíos, sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Es lo que faltaba. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Un poco larga la lectura, ¿no? Pero bueno, somos unos cuantos que le escuchamos juntos. Gracias a Dios. Cornelio y toda su familia eran temerosos de Dios. Hacía obras de beneficencia y oraba siempre. Una persona nada común. No era judío, sin embargo, él reconocía que eso tenía su valor y lo aprovechaba y era obediente. Juntó a los amigos, juntó a familiares, armó una reunión en su casa. Pedro entonces les explica con detalles quién es él, cómo es que está ahí y cuál es la misión que Jesucristo, ese de quien tanto se había hablado y que había muerto en esa manera violenta, como morían los criminales, eran ajusticiados con ese sistema que era muy pensado para hacer sufrir, para que en ningún momento pudiera disfrutarlo el que estaba en eso y pudiera reírse. Ningún crucificado se reía. Pierda cuidado. Porque el sufrimiento de la cruz estaba precedido por todas las cosas que le hacían para hacerlo sufrir, justamente, como castigo. No era ningún premio. Pero dice Pedro, saben que él murió. Pero luego resucitó al tercer día. Los judíos que estaban ahí, que Pedro los había llevado para que lo acompañaran, no se imaginaba, no tenía idea lo que podía pasar. No había trato, no había ninguna relación entre ellos. Sin embargo, dice, yo también, judío, necesité que Dios me hablara y me explicara, que no hiciera esas diferencias, que para Dios
todos somos iguales. Y que Dios nos ama a todos por igual y ha hecho lo que consideró necesario para ofrecernos la posibilidad del perdón de nuestros pecados y una nueva relación con Él, que no había, que estaba interrumpida. Bueno, supongo, poniéndome un poco en la mente de Cornelio, se le iban aclarando un montón de cosas y a los que él había invitado, bueno, para la mayoría todo era nuevo, porque no se interesaban por las cosas de los judíos. No había ninguna relación. Pero vivían en la misma ciudad. Bueno, cada uno hacía lo posible para mantenerse alejado. Pero ahora están todos ahí. Y mientras Pedro les está hablando el Evangelio, que es la buena noticia de que hay un Salvador, Dios se ha ocupado de producir, de tener una manera de cambiar de raíz, cambiar totalmente una vida. Lo que el diablo se encargó de estropear desde el Edén, y habían pasado unos cuantos años, muchos años, muy bien, con la muerte de Cristo, y esta no era una doctrina de los judíos, era lo que los profetas ya habían hablado con tiempo, por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Quizá a algunos les llame un poco la atención, a veces mencionamos o se menciona en los cultos, o quizá en una conversación, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Mientras estaba preparando esto me acordé cuando en algún tiempo fui joven y organizábamos las actividades para los jóvenes de la iglesia, para los adolescentes, y me acompañaba una chica también que se ocupaba también de las actividades de las chicas. Y cuando le pusimos el tema a una actividad que íbamos a hacer para los jóvenes, se me ocurrió ponerle la persona del Espíritu Santo. Bueno, llegó el momento que se terminó la programación, cada uno se fue y al irse me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero vos prácticamente naciste en la iglesia. ¿Cuántos años? Tu familia pertenecen al Señor. ¿Vos lees la Biblia en tu casa? Sí. ¿Y nunca no te diste cuenta de nada recién ahora? ¿Qué es un personaje de la fantasía? Es una de las personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuál es? Y tres que son una unidad por mutuo acuerdo, porque son perfectos en unidad en todo, entonces cada uno cumple diferentes funciones. Dios el Padre nos amó, el Hijo estuvo dispuesto a venir y hacer algo, hacerse cargo de la maldad del corazón humano y ponerse delante de Dios, yo pago por todos. Y lo hizo. Y la otra persona es la que cuando Jesús, después de que resucitó y estuvo unos días con sus discípulos, les dijo en algún momento, buena hora, dice la Escritura, sacándolos fuera de la ciudad, les dijo, ahora me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar
un compañero, un amigo, uno que esté con ustedes. ¿Qué pueden haber entendido? ¿Qué ideas se habrán hecho los discípulos de Jesús con lo que Él les dijo? No lo sé. Pero claro, evidentemente no lo tenían. Y Él estará en ustedes. ¿Cómo? ¿Otra persona dentro de uno? Sí. No, eso no les cabía. No. Pero eso es lo que ocurrió. Entonces, mientras Pedro estaba hablando y diciéndole que es el Evangelio de Jesús, que Él se hizo cargo de nuestra situación, llevó nuestra maldad y el castigo correspondiente de parte de Dios por la desobediencia cometida a las leyes de Él, y quedamos libres de toda condena, libres de toda pena, y somos recibidos como parte de su familia. Mientras Pedro estaba explicando eso, que me imagino que lo tratarían de escucharlo muy atentamente, porque eso no lo habían escuchado nunca, el Espíritu Santo se hizo presente. ¿Cómo? Bueno, apareció ahí y empezó a llenar los corazones de cada uno. Y en su alegría se ponían a cantar y a alabar a Dios. Pero los judíos los miraban a estos que no tenían nada que ver con el pueblo judío, eran gentiles, hablaban en otros idiomas. ¿Cómo es eso? Pueden ser idiomas naturales, idiomas de este mundo, y pueden ser idiomas del cielo. Claro. Y desde que el Espíritu Santo vino a la tierra después de la ascensión de Jesús, se ha quedado a cargo de la iglesia. Por eso lo mencionamos muchas veces. Y tenemos que saber que si Dios está presente, es en la persona del Espíritu Santo, porque el Padre está en los cielos, junto con el Hijo, que está ocupando a su derecha otro trono, porque está preparando los juicios que va a traer sobre el mundo que lo ha ignorado. No es todo igual, no es para todos lo mismo, y Dios respeta las diferencias que el hombre y la mujer tenga para con Él. Ni más ni menos. Pero todo tiene un tiempo. Y Dios ha establecido un tiempo de gracia, de paciencia, de misericordia, cuando espera la respuesta de cada corazón a las posibilidades, a las oportunidades, a lo que Él nos habla y nos enseña, para modificar, para cambiar nuestra vida. Y si recibimos el Espíritu Santo, que es el Espíritu también de Jesús y del Padre, en nuestras vidas, cada uno de los que creemos en Él, evidentemente va a haber cambios. Nadie se programa, nadie hace lo posible por cambiar. Te sale solo porque es la nueva vida que hemos recibido de parte de Dios.
En todo caso, puede surgir problema con aquellas vidas que todo sigue igual. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Cuál es el cambio? ¿En qué se nota? Tiene que haber alguna señal. Si no hay señal, es que no pasó nada. Como Cornelio, piensa bien de Dios, vive temeroso de Dios y no le desagrada a Dios. Pero no es suficiente lo que cada uno podamos llegar a hacer o la disciplina que nos impongamos o el cambio de vida que nos impongamos para que eso Dios lo tome a cuenta de la salvación y el perdón eterno. Está establecido, dice la palabra de Dios, que todos los hombres, todas las mujeres también, todo el ser humano, mueran una vez y después un juicio. Un juicio no es para condenar, un juicio es para revisar la vida que ha vivido cada uno y que está todo escrito según dice la palabra de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis, hablando de lo que va a ocurrir y que todas las personas estábamos delante de Dios y los libros fueron abiertos, el cual es de la vida. En el libro de la vida se escribe el nombre de cada uno de los que creen en Jesús. Y aquellos cuyos nombres no estaban escritos en ese libro es porque no recibieron una nueva vida. Bueno, no le fue muy bien. Bastante mal, pero esperaban otra cosa. Y fueron todos lanzados, dice, a un lugar de sufrimiento. Pero otro libro luego, para los que quedaron, que estaban registrados en el libro de la vida, dice, el cual es el libro de las obras, o sea, la vida de cada uno, lo que hace, lo que piensa, lo que decide, está todo escrito. Nadie le cuenta a Dios. Los ángeles que están para eso se ocupan de registrar. Entonces llega el día que sencillamente Dios, muy bien, de acuerdo a lo que cada uno hace, Dios va a recompensar. No porque hayamos sido muy buenos, porque tenemos que llegar a reconocer que ha sido gracias a Dios que nos cambió la cabeza y nos cambió el corazón para que tuviéramos otros deseos y aceptáramos que Él es lo que dice que es. Cuando Dios quiso formar un pueblo, eligió a un líder, a Moisés. Y un día Moisés le dice, bueno, la gente me dice, ¿y quién es que te habló? Entonces decís que Dios te habló. ¿Y quién es Dios? ¿Cómo te llamás? Le pregunta Moisés a Dios. Años atrás no me llenaba esta respuesta de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Les vas a decir, yo soy, me mandó que les diga esto. Ese es el nombre de Dios. Yo soy. Es el único que es, porque es eterno. El único que es, porque es soberano y la máxima autoridad en todo. Y no es necesario que Dios nos amarree para que reaccionemos. Ah, sí, la verdad tiene razón. Le voy a escuchar. No es necesario, Dios no lo hace. Dios nos trata como lo que ha hecho, personas
Dios es una persona diferente, pero es una persona que ama, una persona que odia. Dios, sí, odia el mal, odia a los que hacen el mal, a los que perjudican a otros. No los ve, para él no es nada, está acostumbrado. No, es santo. Sigue llamándole la atención. Y aun cuando como hijos de Dios desobedecemos, y bueno, alguna vez uno puede hacer algo diferente, ¿no? Dios lo tiene en cuenta. No se ríe, está lleno de gozo porque, mira, por lo menos hace algo diferente. No. Dios quiere llevarnos a la perfección como es Él. Sí, desde donde estamos. Y Dios no ignora lo que somos, lo que pensamos, lo que decidimos, y muestra de muchas maneras su amor. ¿Qué pasó con las personas? Se pusieron a alabar a Dios, bendecir a Dios, lo que hemos estado haciendo recién. Y algunos quizá alaban a Dios como lo hicieron esta gente, que no lo había hecho nunca así. En otras lenguas. ¿Algunos hoy pudieron alabar en otras lenguas? Nada por aquí, nada por allá. ¡Epa! ¿Qué espíritu recibieron? Tenemos el mismo espíritu, cada uno. Los que somos hijos de Dios recibimos el mismo Espíritu Santo de Dios. Hay que buscarlo. Bueno, entonces podemos leer ahí en Corintios, lo tenía por acá la cita, bueno, Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Primera Corintios. Verso 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, no para hacerse ver, para el bien de los demás, para bendecir, para ayudar a los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Alguien te explica algo que no entendés, palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. Yo no me animo a orar por tal cosa, me parece que es demasiado, que Dios no lo va a hacer. Y otro dice, yo me animo, yo oro. Y ora y Dios le contesta. Mirá. Por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, verso 10, poderes milagrosos. A otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determinará. Es lo que hemos estado haciendo recién
y lo que hacemos en cada culto. Algunos, 2 hermanos, Banji y otro hermano, vinieron a compartirme algo que el Espíritu les estaba hablando, el Espíritu Santo, que está con los que cantaban, con los que oran, y a algunos les pone algo y les da un sentir, una idea, un algo que está ocurriendo en el mundo espiritual invisible, pero real. No es de imaginación, es el mundo de Dios, físico o espiritual. Ambos son una realidad. Y cada uno de ellos tiene el Espíritu Santo que les reveló. Y yo también he recibido el Espíritu Santo, gracias a Dios, después de mucho, porque me costaba mucho. Me habían enseñado la mitad de la Biblia, entonces esa parte no la sabía y creía que sabía todo. Y pude, mientras me iban hablando, darme cuenta que era de Dios, pero por otro lado los que estaban cantando empezaron a cantar, unos en lengua, otros como les sale. Decimos, es el canto en el Espíritu. Cada uno canta la entonación que le sale. Eso sale de adentro, bien de adentro del ser. Y el culto empezó a levantar temperatura. Y no hubo distracción y no hubo ningún problema. Y quedamos al terminar un culto así bien, no con la sensación de poco. No. Dios hace lo que considera que es oportuno, que es beneficioso, que es lo que cada uno necesita, y nos vamos en paz. Y los que estaban cantando más fuerte, y los que cantaban como les salía en el Espíritu, hicieron lo que el Espíritu les guiaba que hicieran. Y el que modera, el que dirige, es el Espíritu Santo que tenemos todos los que hemos creído en Él. Si alguno no tiene, dijo Jesús, el Espíritu de Cristo, es porque no es de Él. Está claro, no necesita más explicación. Gracias a Dios, el Señor está presente y el Espíritu Santo se ha estado ejerciendo su manera que tiene de hacer las cosas. Gloria a Dios. Vamos a bendecir el nombre del Señor juntos y vamos a orar todos y cada uno juntos. Dios tiene la capacidad para escuchar a cada uno y recibir lo que cada uno le quiere, lo que tiene adentro que le quiera decir, porque Dios nos ama. No es para algunos puede parecerles a veces una tontería y a otros le parece una cosa exuberante. Dios nos ama y nos conoce y aprecia lo que hacemos. Por eso nos presta atención. Y se queda, no se va cuando oramos a Él. Aleluya.